Una flor amarilla de Julio Cortázar. Me divertí mucho leyendo esto. ¿Alguien quiere empezar? Eh, Yo le quería preguntar a José el por qué decidió poner cuentos tan similares, ¿no? no, o sea, al final los dos, cuando Rox lo terminó de leer, dijo, ay, qué cuentos tan tristes, ¿no? Este, pero, o sea, a mí genuinamente, o sea, yo no espero un final feliz, pero genuinamente o sea, disfruto mucho y es algo como, no es algo tan profundo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sino simplemente disfruto mucho ver el proceso y acompañar como a estas personas en estas narraciones que pueden ser, o sea, también me parece algo, pues, no sé si cotidiano, bueno, probablemente sí cotidiano este pensamiento de lo que pasa en la flor amarilla, ¿no? Pero me parece súper entretenido y aunque el término del cuento puede parecer triste, ¿no? Que también me parece una A verdadera mí no joya me cómo pareció termina, triste, cómo pero bueno. termina sí, ya sé. O sea, me parece una joya cómo termina el cuento, ¿no? O sea, este, Sí. no sé, o sea, simplemente, sí, yo también pensé que son parecidos. No sé por qué, o sea, son como que los que más he disfrutado. Probablemente es porque yo soy parecido o mi forma de escribir es parecida o quiero acercarme a eso y tal vez por eso como que son los que más disfruto, ¿no? Ahí Ujú. luego les mando otro que es algo parecido también, ¿El pero del pájaro? diferente. El del pájaro, Ah, sí. va. No, una Cuando joya. Luis y yo los leímos, dijimos, José nos mandó a José, o sea, nos mandó textos muy José. Ya sé, ya sé. Una disculpa, Este, muchachos. no, no, ¿cuál disculpa? Está súper bien. Este, creo que también yo disfruto como de estas películas, hablando de películas, este, que no tienen como un final feliz o que no son muy alegres, pero es porque siento que sacan lo más real, o sea, claro que hay momentos felices, ¿no? Y claro que no todo el tiempo estamos tristes o etcétera, pero creo que, o sea, escribir cosas así, oscuras o tristes, etcétera, eh, pues te exprime, o sea, te hace sacar hasta lo más bonito también, que es el pensar en lo bonito y pensar como en lo peor, ¿no? Y este cuento, el final, no se me hizo triste porque, o sea, es que Cortázar está loco. Se me hizo como una mezcla de todo, como que a ratos me hacía sentir triste, pero luego salía con algo que me hacía sonreír y era como pensar en lo absurdo, pero también en lo cotidiano. Y luego que al final sí fuera triste, que fuera como que iba a seguir con un ciclo interminable, pero que pagara. O sea, dijo como, ok, Ok. pagué. Y ahí acaba. Se me hizo excelente, así como de, vamos a seguir con la vida, ¿sabes? O sea, Sí, justo como lo decía el hombre. sí. Em, Justo como el otro mm, cuento. Ujú. ajá. Sí, o sea, yo creo que por un lado es este cuento, o sea, el cuento de Núñez me parece una reflexión de nuestro entorno y cómo participamos en él. Y el cuento de Cortázar es una reflexión más de nosotros como individuos, cómo permeamos en la historia, ¿no? O sea, este tema de la inmortalidad, pero eh, es que es una inmortalidad muy rara, ¿no? Porque es como una inmortalidad de regresión, porque tienes la oportunidad de cambiarle a esa persona lo que a ti te dolió, ¿sabes? Y es como curar estas heridas que tuviste y querer poner en una burbuja a la persona, que creo que es lo que pasa mucho los papás con los hijos, que no es la inmortalidad, pero es el legado, ¿no? Es el legado de decir, bueno, ahora lo vamos a hacer bien. Y cómo esto permea en nuestra personalidad y que no necesariamente termina como esperamos y no debe de ser así, ¿no? Y como este proceso de nostalgia, de un poco de arrepentimiento
e incluso de aceptación, ¿no? O sea, como que estos procesos de duelo que va poco a poco él viviendo hasta que dice, bueno, ya, o sea, voy a disfrutar de las pocas maravillas que hay, que, que siguen siendo importantes y seguir, ¿no? Un poco. Y este querer volver a vivir, o sea, ver en Luke a uno mismo y querer protegerlo, querer cuidarlo, el, y en ese cuidarlo volver a vivir, ¿no? Que justo yo lo relacioné con el otro cuento, en el sentido que hablan del otro también, o sea, de cómo todos somos todo. O sea, yo soy Roxana, yo soy José, yo soy Luis, gracias a esta cotidianidad en la que nos estamos envolviendo todos. Que en cada persona, bueno, entre más cerrado el círculo, pues más parecidos va a haber, ¿no? Pero en cada persona que te topes, te vas a parecer. Y la inmortalidad, yo aquí la vi como la inmortalidad del humano, o sea, el querer, el ser consciente de que así como tú tienes una historia, el otro también la tiene. Y de que por más que tú te rompas la pierna y el otro el brazo, los dos se rompieron algo, ¿no? Los dos han vivido y llegaron a un punto en donde su experiencia em, ha sido difícil, ¿no? O también compartir las alegrías. Todos cumplimos años, ¿no? Todos, vamos a llegar al punto en donde pues, vamos a morir, ¿no? Todos perdemos algo, todos ganamos algo, y ver en el otro como o sea, que ya lo hemos platicado aquí, que si al otro lo veo como yo, voy a ser más empático también y voy a poder vivir más en el sentido de comprender otra vida y también incorporarla a la mía y que también al ver al otro en mí, también soy mucho más empática conmigo misma, mucho más amable, mucho más ligera con ciertas decisiones, por ejemplo. Entonces también lo vi desde ese aspecto de que la inmortalidad no es que es que este cuerpo siga hasta que el universo termine, sino esta inmortalidad de que en cada persona que existe sigue estando el contexto que nos envuelve a todos, ¿no? No sé si me puse muy fumado todo, pero así lo vi. No, para nada. Se reduce, bueno, o se sintetiza en una frase que se le han acuñado a muchas personas como desde 200 años antes de Cristo, que dice, nada humano me es ajeno. Entonces, todo lo humano, de alguna forma, no es extraña para ti, de alguna forma tú eres ese humano. Entonces, esto coincide con esta idea de, eh, mientras, por eso entra la idea del otro, ir al otro, mientras sea reconocido como otro, pues sigue teniendo algo en comparación a mí, lo cual es muy interesante. Justamente en el otro texto hablábamos de Nietzsche y hablábamos bueno, de en general de su filosofía, y fíjense cómo sigue siendo imperante. ¿Por qué? Porque pues otra de las máximas de él es la idea del eterno retorno. Y si algo estamos hablando, pues es eso, ¿no? Es el querer romper ese eterno retorno. Y qué interesante cómo se acude la fatalidad de la vida, que es la muerte, se acude desde un problema de darse cuenta que sí es inmortal, lo que sería contrario a quizás la primera suposición de la idea, cuando todos te dirían sin pensar siquiera, ¿no? La inmortalidad es lo que se debe buscar, cuando te das cuenta de que quizás no es eso lo que quieres, porque vas a volver a entrar en esta rueda, ¿no? Va a venir otro señor Núñez, va a venir otro Zaratustra, otro Jesús, porque al final de cuentas son las tres personas que son lo mismo, ¿no? Entonces, el hecho de que esta persona se da cuenta de que es mortal, porque muere Luke. Ahí yo no entendí, a ver si me explica, a ver si ustedes entendieron. Yo entendí que él lo mata, ¿no? O yo estoy muy darks. También sentí Este, que, No, 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 no. O sea, no, no, Estás muy nada más. darks. O sea, o yo sea, lo que es que lo entendí. deja muy, como que ahí hay una pequeña mantita muy borrosa Ah, bueno, entre o que sea, lo sí, mata y que no, y que claro, digamos que le dio el empujoncito, pero no está claro si lo hizo o sí, no. sí, porque tú Ujú. dices o sea, hay un párrafo en el que dice.
Ya cuando la familia se acostumbra al enfermero o al doctor que viene a diagnosticar, ya la familia ya no se fija mucho en que si los síntomas últimos coinciden con el primer diagnóstico, Mm. ¿no? O sea, ese es como la única cita como sutil, pero nunca, o sea, nunca dice nada más, ¿no? Sí, ahí está lo interesante, porque no olvidemos, y ahora sí voy a hablar de la estructura narrativa, no olvidemos cómo escribe Cortázar esto, ¿no? Sí, gracias porque lo dijiste. Este, ¿Cómo lo escribe? Cortázar llega a un bar y él viene a pagar su noche, ¿no? Quiero que me diviertan. ¿Por qué? Porque acabo de venir del señor Núñez el viernes y no me compraron pizza. Entonces, estoy aquí, voy a pagar para que me pueda tomar mi vino horrible en el Boirot. Bueno, es este restaurante francés como orgánico y esas cosas. Este, y ¿quién me va a dar este espectáculo, no? Y se encuentra a la persona más rara posible, Más interesante. pero muy interesante la persona, porque la persona está convencida de que él es el único mortal. Y ahí nos tiene a todos así de, ¿qué? ¿No? Y esta persona también. Y es muy interesante, me encantó el personaje que crea, porque es un personaje que nos damos cuenta de que esta historia ya la ha contado como 20 veces. Entonces, la historia está súper bien estructurada por él. Se adelanta a las preguntas que le va a hacer su escucha, se adelanta a todo eso y dice, no, 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 sí son estupideces, pero mira, ellos son estúpidos y como que quiere hablar y dice, sí, 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 y le sigue, ¿no? Entonces tiene muy bien estructurada su historia y lo fantástico de esto es que vamos viendo tanto en la estructura narrativa el paso de las copas. Yo los animo a que Mm, volvamos a leer el texto con esta intención de ver cómo el texto se va como emborrachando. ujú. Ah, buen Entonces, punto. llegamos a este punto, Rox, en el que justamente esto que mencionabas, ¿no? No entendemos, pero me da la impresión, porque imagínense estando en el bar hablando con esta persona, saben que está hablando, pues cuenta y cuenta y cuenta y cuenta, y si le haces una pregunta, como que se pierde y ni siquiera te da chance para que te le hagas una pregunta. Este tipo, como que a mí me da la impresión de que no termina por entender si lo está choreando, porque casi al final dice, es increíble lo que puede hacer una historia, lo que puede hacer una idea que te pasó en el autobús en el 95, Una fantasía. una fantasía y llevarla al punto en el que no dice así, pero lo estoy parafraseando y poniendo un poco de mi cosecha, de condicionar tu vida mediante las copas, armarte toda una historia en la cual estructuras toda tu vida y con eso no solo tu vida, estructuras toda una filosofía. Esa filosofía pues claramente altamente existencialista, ¿no? Y en este alto existencialismo, que pues por la edad que tenemos, me imagino que ya hemos pasado por momentos existencialistas todos, y y lo lleva a ese punto en el que nos estamos emborrachando con él, ¿no? Ya llevamos la primera copa, la segunda copa, la tercera copa, y no entendemos si es que está pasando esto de que a mí me da la impresión y quiero creer, quizás me aderezaría mejor la historia, pensar que nuestro autor sí mata a Luke, ¿no? Con esta idea de, tengo que frenar esto, tengo que parar la rueda del tiempo, tengo que parar este eterno retorno, porque esto es míranos, estamos mal, ¿no? Y aquí se enlaza con lo de Abelardo Castillo, esta idea de que estamos mal y no podemos salir de esto, y vean a la Argentina de ahorita. Entonces, Asuma. es lo interesante. O sea, pues es muy interesante. El argentino es muy interesante. Y la Esto, Argentina no. esto de la ambigüedad de si lo mató o no lo mató, creo que también lo relaciona. Y con esto que menciona Luis, de la borrachera, que me gustó mucho, eh, creo que se ve reflejado perfectamente ahí el, como en esta ola de pensamientos que me despertó a mí personalmente, que es justo lo que les mencionaba, que es el verme en el otro y en cómo somos inmortales en el hecho de que pues acaba mi vida, pero continúa la de alguien más con lo que yo dejé atrás, ¿no? Pero que al final, que también lo menciona el personaje, al final se da cuenta que no hay otro como él, ¿no? O sea, que o sea, ya murió Luke, entonces ya puede disfrutar muchísimo más la vida porque sabe que nadie más la va a vivir, ¿no? Y es como esta
no sé, como contradicción, como ola de pensamiento, que es como yo soy el otro, pero al mismo tiempo soy yo nada más, ¿no? O sea, como el querer ser parte, pero al mismo tiempo no perder mi individualidad o no perder quién soy solo por ser el otro también, ¿no? Entonces es como este pensamiento muy difícil de aterrizar, que ahorita, en el que me encuentro yo también ahorita, muy difícil de aterrizar y poner en palabras, pero que lo vivió el señor al encontrarse con él mismo en el autobús y pronto darse cuenta que ya no hay nadie como él tampoco, ¿no? Entonces, él pasó por esta fantasía de decir como, hay alguien más como yo, hasta luego hay alguien más como yo y luego como, ya no hay nadie más como yo, ¿no? Y, ya no hay nadie más como yo. Entonces es como toda una ola de pensamiento que también se ve reflejado en la borrachera. Y ya lo último que quería decir era que me dio muchísima risa cuando menciona que alguien podía ser, un panadero podía ser Napoleón o algo así. Yo dije, ¿qué demonios con Cortázar? O sea, ¿cómo se le ocurre algo así? Y creo que eso fue lo que ese gran chiste, eso que me hizo reír tanto, lo que amasó todo lo que me hizo pensar el cuento, ¿no? Que de hecho, personalmente hablando, yo tuve una experiencia en un autobús en donde me encontré con el otro también. Y cuando leí esto fue como de, no manches, tengo que hacer mi versión de Cortázar. O sea, esto es una señal totalmente. Me gustaría mencionar, ahorita que lo mencionas, es prácticamente la misma idea en continuidad de los parques, ¿no? Pues, te encuentras a ti mismo leyéndote en este También lo escenario. iba a decir, también lo iba a decir, y muy, muy cortasariano. O sea, Sí. no sé si han leído la continuidad de los parques, pero también es como este regresar y sí, os he recomendado. Y ya que estamos, uno que también es muy similar, eh, Las ruinas circulares de Borges, y tenía otro Borges, o no recuerdo si era de Cortázar, creo que era de Borges, en el que dos personajes que cuando dormía uno estaban en la vida del otro. Entonces uno era un guerrero azteca y el otro era alguien que corría en moto o algo así, creo. Eso suena Pero más Borges, ¿no? Sí, no me Borgiano. acuerdo, no me Era acuerdo, no mi me acuerdo. sustancia. También. Lo que yo escribí como relacionando los dos, fue que los dos hablan como de la monotonía, de la cotidianidad, el fracaso que puede llegar a ver en la cotidianidad, la repetición de los ciclos y los dos reconocen al otro en uno y viceversa, ¿no? O sea, a uno en el otro y actúan. eh, y conforme a ese entendimiento del otro actúan diferente. O sea, bueno, eso vi yo, tanto Núñez como el señor. No sé si el señor de Cortázar tiene un nombre, el personaje, pero, ajá, que los dos actúan con base a esos pensamientos. Está interesante, Es que no da nombre. O sea, de él no. Bueno, tú lo escribes. no, para juntar a tu lista, la idea de la revelación. O sea, como es como una epifanía casi, ¿no? Esta idea de golpe, como casi como de golpe en el autobús. eh, bueno, con el señor Núñez, pues parece que, pero sí es una revelación, ¿no? Se da cuenta de todo esto y se lo quiere decir a los demás. Sí, yo creo que a mí me pareció interesante tal ese ejercicio a ver si lo ese ejercicio de las figuras análogas, ¿no? Me pareció muy interesante. O sea, el planteamiento, ¿no? Porque, o sea, el pensar, y a mí me gustó mucho esto de lo de Napoleón y el panadero, ¿no? Porque dice, es la misma figura, o sea, porque pasar de Córcega, de Córcega al trono, es la misma figura que el pasar de aquí a ser dueño de una panadería exitosa, ¿no? Y a mí me hace sentido este punto y bueno, y yo me imaginaba que Luis eventualmente iba a comentar lo de los arquetipos, ¿no? Pero es justamente estos
el pensar que estas situaciones que no son exclusivas 100%, ¿no? O sea, que hay situaciones que pueden ser análogamente parecidas, van a generar personalidades y personajes, o sea, análogos, ¿no? Análogos en el punto de, no son exactamente iguales, pero para las cosas que importan son prácticamente idénticos, ¿no? A mí sí me llamó mucho la atención y me llamaba mucho la atención el punto de decir, bueno, y dos cosas, ¿no? O sea, el primero es yo a quien me parezco, ¿no? Obviamente, ¿no? Bueno, para mí, ¿no? Y el segundo sería el, el pensar que el simple hecho de querer cambiar eso ya te vuelve parecido a otra persona diferente, ¿no? O sea, eso me pareció muy interesante. También, conectándolo con eso mismo, me pareció muy interesante la forma de escribir, ¿no? O sea, literal me imaginaba mucho el decir, a ver, eres un escritor que quiere contar algo fantástico y qué recurso utilizas para contar algo fantástico sin meterte mucho en la lógica y sin meterte mucho en el detalle de cómo pasó lo que pasó. Dices que vas a un bar, que eres tú yendo a un bar o que tu personaje va al bar y que es un borracho el que lo cuenta y que este borracho que está contando te dice, yo me daba cuenta. Es algo evidente, pero que es estúpido si lo quieres explicar, ¿no? Y entonces, como que al hacer eso, haces que el lector como que confíe en ti, ¿no? En el punto de, ah, claro, o sea, obvio, ¿no? O sea, no sé, o sea, como que me gustó mucho esta forma de decirle al lector que diera como ese salto de fe, ¿no? Y me imaginaba a mí mismo escribiendo en algún momento diciendo, pero no pongas atención en las cosas que no son importantes, como el cómo llegamos aquí y tal, ¿no? O sea, lo importante es esto, y ya te pasas a lo que quieres contar, ¿no? Por decirlo de alguna forma. A mí me pareció muy interesante eso. Y como último punto, estuve pensando en la parte de que yo mandé lo mío, ¿no? Lo que a mí me gustaba. Creo que para mí el sentimiento es, los dos cuentos son cuentos, como dicen, de revelación, ¿no? Son personajes que pasan algo eh, eh, catártico, pero que al final es como, bueno, pero pues aquí estamos. O sea, o sea, sí, pasa todo esto, pero pues hay que seguir, ¿no? O sea, pues seguimos, ¿no? Y seguimos en el mismo hoyo, ¿no? O sea, no es como que, o sea, sí llegan estas conclusiones increíbles, súper emocionantes, callejeras, ¿no? Pero al final la conclusión es, pues sí, pero pues aquí seguimos, ¿no? Y aquí vamos a darle. No sé, me pareció muy interesante esas dos cositas. Sí, se ponen muy dashy de los tres cuerpos, de pues tú ve al trabajo mañana y sigue con tu vida, ¿no? Que es pues lo más material que tenemos, o sea, lo más en corto, lo que entendemos también. Este, y eso que mencionas de cómo escribir, o sea, Cortázar hizo de lo que pudo haber sido una ida al bar, lo que pudo haber sido solo subirse al autobús, hizo todo un mundo fantástico y lo hizo muy bien y muchas veces justo lo que mencionas de saber qué decir y qué no, es lo que más cuesta trabajo, el centrarte en como en este tema de, ya sé que quiere hacer muy Núñez, o sea, muy reflexivo, muy decir directo lo que piensas, o muy este señor borracho, ¿no? El decir, me voy a soltar y voy a darle una vuelta a todos mis pensamientos hasta crear todo un mundo fantasioso, que justo creo que de eso se distingue Cortázar. Rayuela es su ejemplo ejemplar, vaya, de cómo jugar con tanto con la literatura como con el mundo fantasioso que quieres crear y no cuestionarte tanto de esto es importante, esto tal vez no, plasmarte a ti mismo en el papel, que yo creo que eso es también muy, muy importante en él.
así como nosotros llegamos a confiar en el autor cuando estamos leyendo y suspendemos nuestra incredulidad, también confiar en uno mismo y decir, lo que pongo aquí es porque me parece importante, ¿no? Ya después en la edición voy a poder quitar ciertas cosas o así, pero em, lo que estoy sacando es lo que importa para el cuento, ¿no? O para la obra que quiero dar. Ya sea que se vaya a quedar o no se vaya a quedar, lo que estoy poniendo es importante. Ya después vamos a ver si se vuelve un árbol o se vuelve una flor o nada más se queda como composta. Y bueno, eso va sobre todo para mí también. A ver si me llego a escuchar cuando estén mis momentos más difíciles. Este, bueno, justamente ahorita que estamos tocando ese tema, es uno de los aprendizajes que yo considero que obtuve al leer Rayuela es que me da justamente la impresión de que Cortázar entiende él, que hay que escribir lo que queremos escribir. Entonces, qué interesante que lo hayas visto en el cuento, ¿no? También se nota, ¿no? Directamente a lo que quiero, ¿no? Y el hecho de que, pues, ahorita que comentes esto de, a ver, es que no tenemos que hacer todo esto, pues ya es la visión de aquel que quiere escribir, ¿no? Que se pregunta, a ver, ¿cómo se hace, no? ¿Cómo tengo que hacerlo yo? Entonces, y justamente Cortázar es eso, escribe lo que quieres escribir. Luego creemos que tenemos que dar mucho contexto, que tenemos que dar muchas cosas, pero ya hay muchas estructuras que entendemos. E igual que Mariana, es también mensaje para mí, ¿no? Este, quiero mencionar lo importante que es el término sujeto histórico, entendiendo que la inmortalidad de la que habla esta persona, pues es el sujeto histórico. O sea, y, y se preocupa por él, ¿no? Se da cuenta de que es sujeto histórico y se da cuenta de que no va a morir nunca. Pero luego se da cuenta de que dentro de esto realmente sí va a morir, o sea, va a morir que él como, no sé por decirlo, como célula dentro de esto, como un individuo más dentro de la población, dentro de este sujeto histórico, ¿no? Mm, Pero es muy interesante cómo se da cuenta de esto, y esto es lo que me pone lo que me gustó mucho, porque un pensamiento que podemos obtener de otra forma, este personaje lo trae como de la forma al revés, o sea, primero se da cuenta de que otra persona está pasando lo que él pasó, que a todos nos puede pasar, es como esta idea de, es que yo estoy viendo en él a mí, ¿no? me Nos veo puede en él. pasar, me veo en él, ¿no? Yo también fui ese niño de 15 años que quería patear el balón y jugar en el equipo, no sé. Entonces, se ve en él irremediablemente, entonces ya desde ahí lo que sea que vayas a colocar es lo mismo, ¿no? Y pues y luego se voltea a ver a él, se da cuenta, no, pero va a ser lo mismo que yo y no quiero que sea lo mismo que yo porque no me gusto como soy en este ser yo, ¿no? Que, y aquí es donde voy a resaltar lo que hice de Napoleón y todo esto de, básicamente es las condiciones, o sea, no hay personas especiales. O sea, las condiciones van a hacer que tengas una posición u otra posición, pero no es que seas especial en sí. Y es aquí donde entramos este popular problema, que me parece que no es la raíz del problema, como se estipula, pero es más fácil así dentro del público, el problema del autor y la obra, ¿no? Y en este sentido entendemos que la obra, no importa el autor, la obra se iba a hacer, no importa qué autor iba a ser, o sea, la gravedad se iba a descubrir como la conocemos, sea Newton, sea Leibniz. Quien iba a escribir Los sentimientos de la nación iba a ser Morelos, como iba a ser mm, Ramírez, el que estaba al lado, ¿no? Entonces, sí, es importante tener a los personajes, sí, tienen una relevancia histórica, sí, esta idea del héroe es muy importante, en este sentido de Morelos, ¿no? Que ya lo trajimos a colación, pero nos da esta idea de, a ver, la obra se iba a hacer, ¿no? Que no es el autor lo importante, ¿no? Sí, Que Mariana. de hecho eso tiene que ver con lo que tú has mencionado en en este de, por ejemplo, le aplaudimos mucho a Einstein, sus descubrimientos y todo esto, y se nos olvida que detrás de Einstein hubo mucho más, ¿no? O sea, ya había estudios, la institución donde se desarrolló, hubo gente que le ayudó, o sea, que sí es una gran contribución, pero que no solo es él, ¿no? O sea, así como pudo haber sido cualquiera, tampoco es solo la persona con el renombre, sino también todo el contexto en el que estaba envuelto, ¿no? O sea, como pues sí, todo lo que estaba alrededor. Sí, 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 sí. O sea, obviamente ayuda para muchos otros fines a vincular a una persona, ¿no? Esta persona Sí. es el genio, es la genialidad, es la excepcionalidad. Justamente al principio hablaba Rox de las reglas,
y de cómo cuando no suceden se siguen haciendo las reglas, que es la idea de la excepción hace la regla. O sea, para que haya regla tiene que haber siempre una excepción a ella, ¿no? Entonces, y sí, justamente creo que de los dos textos, pues eso fue lo interesante, como, porque lo dijiste al momento, ¿no? A la semana pasada, es como dijiste al momento estos y estos dos, ¿no? Y todas las Mm. comparaciones, todas las similitudes que tienen, está muy bonito porque así lo podemos ver desde esa perspectiva. Y y pues sí, por ejemplo, el primero es muy kafkiano, bien observado ahí, bien comentado por Rox. Y y también otra semejanza es que al menos yo capté que nos damos cuenta de lo contenidos que estamos en Mm. general, como el rebaño, o sea, está muy Mm. contenido. Llega el señor Núñez directamente a punto de volarnos en pedazos y como mencionaron, ¿no? Al final sigue siendo la misma vida, ¿no? Sí, puede que tú mueras de la peor forma, ¿no? Pero pues, hay 8.000 millones de personas y va a seguir esto avanzando, la misma inercia de la vida y como esta idea y casi deshumana, ¿no? Y en este texto, pues parte de lo mismo, me gustó mucho este detalle que yo no había visto, que comentan pues estaba tan obsesionado con la inmortalidad o con la mortalidad o con este ciclo infinito o el eterno retorno, y se queda al final mencionando la misma frase en puntos suspensivos, ¿no? Todo borracho. Y lo más increíble, y creo que fue el sopezón se cayó el agua en ese momento cuando dice, pagué, y ya, ¿no? Ujú. Dice, pagué, y ahí es ahí donde me di cuenta de que esta persona nada más quería un espectáculo de esta persona, ¿no? Y ni siquiera le importaba, de nuevo, ¿no? Era estos policías, o sea, ni siquiera le importaba. No, yo lo vi más como ok, está dispuesto a escucharlo, pero ya se está pasando. Que también lo dice, ¿no? Dice, qué interesante como toda una historia a lo largo de las copas puede llegar, ¿no? Y Ujú. está muy bueno. En particular me gustó Yo, mucho esta idea de... Sí, porque todavía nos cuenta la historia de Luke, ¿no? O sea, nos cuenta ujú. cómo estuvo con la mamá, casi de forma psicópata, así. Entonces, sí, completamente, o sea, Es que quería verse. sí, sí, quería ver. Yo como último punto quiero hacer un shout out a la mamá, porque incluso escriben una parte que a las madres les encanta, algo así como parafarseando, que a las madres les encanta contar la intimidad como si fueran los hijos como un objeto, ¿no? O sea, e hizo esto, o como si estuvieran contando lo que sucedió en una serie, ¿no? O sea, como, ya logró hacer esto y así, aunque tú estés ahí al lado y te están exponiendo, y aunque sea lo más íntimo para ti, para los papás es como quiero contarlo, ¿no? Como un super logro. Y creo que ahora lo entiendo como, pues es que además de que tú eres parte de ella, de tu mamá, de tu papá, también para los papás es como un verse también, como un decir, esta soy yo, aquí tienes a mi hijo y yo hice esto, yo lo logré, ¿no? Y también hace referencia a lo que hace el cuento de es el otro y todos somos inmortales cuando vamos dejando atrás algo en la historia, ¿no? Y solo quería mencionar eso porque se me hizo gracioso pero bonito a la vez. Eh, Si ya no hay más comentarios, podemos estar por terminada la sesión. Bueno. Excelente Semana Santa. Como es tradición, Roxana se nos escapó, pero le va. mandamos saludos. Sí, yo se los paso. Que tengan Bueno, excelente noche. que estén bien, Igualmente, hasta gracias. luego. Gracias, hasta Saludos. luego. Bye.